Bien. Yo mientras que presento mucho las pantallas no las puedo ver, así que si tienen alguna duda, activen el micrófono o la dejan escrita en el chat y me van diciendo o después las leemos. La intención de esta presentación es contarles un poco de este proyecto del Registro Argentino de Parálisis Cerebral que estamos iniciando. Es una presentación breve que explica un poco de qué trata esto. Bien. Este registro argentino nosotros lo venimos planificando desde el 2019, pero bueno, con todo el tema de la pandemia quedó frenado por mucho tiempo. También tratamos de hacerlo un poco desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Cuando fue el cambio de gobierno entre una cosa y otra se complicó y después vino la pandemia y eso quedó muy frenado. Así que decidimos comenzarlo nomás desde la Universidad Nacional de Córdoba y con el apoyo de otras instituciones internacionales por el momento. Es un proyecto, digamos, que no tiene que ver con algo nacional. Como todos saben, porque la mayoría trabaja en el área de rehabilitación y trabajan con parálisis cerebral, así que no voy a hablar mucho de esto, pero la parálisis cerebral es la discapacidad motora más común en las infancias. Se sabe que ocurre aproximadamente en 1 de cada 700 nacidos vivos y estos datos provienen de países de altos ingresos. Es causada por una lesión en el cerebro en desarrollo que ocurre principalmente antes del nacimiento y no existe una causa única, pero los investigadores pueden identificar una serie de factores que pueden llevar a esa lesión cerebral. Si bien no hay una única causa, sí al conocer las etiologías, los momentos en que sucede la lesión, uno puede ir desgranando un poco más qué pasa. En Argentina, ¿cuántas personas existen con parálisis cerebral? No lo sabemos, es un dato que no tenemos. Lo que nosotros tenemos son los datos a partir del certificado de discapacidad, donde desde la Agencia Nacional de Discapacidad se hace un reporte, un informe, antes era anual, ahora cada 2 años, o se va alternando la cantidad de tiempo, pero en ese informe de los certificados de discapacidad lo único que se publica es el tipo de discapacidad. Si es una discapacidad motora o no, y si, bueno, sí, eso, si es una discapacidad motora, no, si es intelectual, visual, etcétera, y sí las edades y por provincias, pero no sabemos con exactitud la prevalencia de la parálisis cerebral en Argentina. También cuáles son las causas y si se pueden prevenir estas causas, es otro dato que no tenemos en Argentina. No sabemos si son causas prevenibles o no, y si es igual en toda la región de nuestro extenso país con tantas diferencias que existen, ¿no? ¿A qué edad se diagnostica? Es un dato que también nos falta. Exactamente una cosa es cuándo se detecta, también saber cuándo arrancan las terapias de rehabilitación y cuándo oficialmente se diagnostica como parálisis cerebral. También cuando accede al CUD en nuestro país es muy importante el tema del CUD porque habilita al acceso a las terapias en muchos casos. Entonces, esos 3 puntos se desconocen. También esto sí, la realidad de las provincias, las pequeñas ciudades y el nivel socioeconómico de las familias va a afectar el acceso a rehabilitación, digamos. Si tener un nivel socioeconómico bajo va a hacer que tengamos menos accesibilidad a las terapias o no, contando con un servicio público de salud que nosotros tenemos en Argentina, pero sabemos, muchos hemos trabajado en la provincia y sabemos que a veces estos servicios están saturados de la cantidad de gente que hay, entonces el acceso a las terapias no termina siendo igual para todos. ¿Qué acciones son necesarias en nuestro país, digamos? ¿Qué podemos hacer al respecto en relación, en este caso, a la discapacidad en general y en este caso a la parálisis cerebral? Todas estas preguntas son preguntas que nos ayudan a responder un registro nacional de parálisis cerebral. A eso es lo que apunta, a responder estas entre tantas otras preguntas. Los registros poblacionales son una base de datos de investigación que contiene información sobre niños y adultos con parálisis cerebral de un país o una región. Y son sistemas de vigilancia epidemiológica, lo que se llama. Cuando uno los realiza a lo largo del tiempo, uno va viendo a lo largo del tiempo cómo va cambiando esa realidad.
Esta información no incluye los nombres de las personas, sino que son siempre datos anónimos que se tienen y que, digamos, que hablan de forma general poblacional. ¿Para qué se utilizan los registros? Los registros se utilizan para ayudar a los proveedores de servicios a planificar los servicios para adultos y niños que viven con parálisis cerebral. Estas definiciones son de registros que existen en otros lados. Puntualmente estas son las que toma Australia. Yo dejé esto de proveedores de servicios. Ellos no ponen proveedores de salud, sino proveedores de servicios, porque incluye todos los servicios, no solamente la salud, sino el acceso a los servicios en general. Evalúa también los resultados de nuevas estrategias de prevención. O sea, si identificamos qué es lo que hay que prevenir y se hacen estrategias al respecto, vemos si realmente están teniendo efecto o no. También permite saber cuántas personas viven con parálisis cerebral, comprender la severidad de esta discapacidad, que tan severa es, tanto en el compromiso motor como en otras condiciones que tengan. Identificar las causas de la parálisis cerebral también para poder prevenir. Desde hace 40 años existen los registros de parálisis cerebral en el mundo. No es algo nuevo que nosotros estemos inventando, sino que en el mundo existen hace mucho tiempo. Uno de los de hace más años es el de Europa. La Surveillance de Europa lleva muchos años trabajando y el de Australia es uno de los más organizados, que también tiene más de 40 años, desde la década del 70-80, está en funcionamiento y ha arrojado datos muy interesantes. Registros que han comenzado desde hace ya 5 años son registros en algunos países de Asia y de África, que van iniciados desde Bangladesh y que van dando datos de otros continentes y de otras realidades. Pero nos sigue quedando en duda qué es lo que pasa en toda Latinoamérica. En Argentina, pero en toda Latinoamérica desconocemos, hay muy pocos datos, hay muy poca información publicada y muy poca información sistematizada. Que esto es sistematizado, quiere decir que todos juntemos los datos de la misma forma para poder compararlos. ¿Qué es lo que sabemos a partir de los registros? Y Australia es un gran ejemplo. En Australia, con estos años de registro y de políticas que han llevado a cabo, ellos vieron que las tasas de prevalencia de parálisis cerebral bajaron 1/3. Y esto lo pudieron saber gracias a los registros, pero todo tiene que ver con las políticas que realizaron para mejorar. Lograron bajar la prevalencia. Ellos vieron que el 94% de los casos allá tienen origen durante el embarazo o el momento del parto. La parálisis cerebral disminuyó mucho entre los prematuros y los mellizos, y esto se debe posiblemente a los avances médicos que lograron. Más niños con parálisis cerebral fueron capaces de caminar, o sea, la severidad de los casos disminuyó gracias a la intervención temprana. Ellos lo identifican como un factor. Para quienes somos profesionales de la salud, saben que la parálisis cerebral se mide en los niveles de gross motor y ellos pudieron disminuir y tener más casos de niveles 1 y 2. Y mucho tuvo que ver con esto la intervención temprana, aprovechando la neuroplasticidad. También identificaron que en comunidades aborígenes la realidad es distinta. Y en estas poblaciones hay más casos de parálisis cerebral severa y menor acceso a los sistemas de salud, por más de que ellos tienen una política también pública, distinta pero pública. En el 50% de los diagnósticos de parálisis cerebral lo lograron hacer antes de los 2 años. Y esto han avanzado mucho en los últimos años e incluso en los últimos reportes vieron que el 21% de los niños los pudieron diagnosticar antes de los 6 meses de vida y de allí aplicar intervención temprana. O sea, antes de los 6 meses de vida ya estaban diagnosticados y podían hacer terapias de rehabilitación. Y todo eso fue un poco lo que ayudó probablemente a disminuir la tasa de prevalencia. En países de bajos y medios recursos, perdón ahí el error de tipeo, donde se está llevando a cabo los registros, tenemos a Bangladesh, Nepal, Indonesia y Ghana. Acá yo hice un mix de los datos de todos ellos. Creo que me apareció alguien que quiere entrar. Esos ruiditos que aparecen a veces son las personas que están intentando entrar.
En los países entonces de bajos y medios recursos, los datos que tenemos son bastante distintos. Vemos que el 80% de los casos más severos de parálisis cerebral estarían en estos países de bajos y medios recursos, donde también, ingresos, perdón, donde también estaríamos nosotros. Sin embargo, no hay suficientes investigaciones para conocer con exactitud la realidad. Algunas personas no reciben rehabilitación y existen características en común. Lo interesante de estos países es que ellos vieron que los jóvenes, o sea, desde la adolescencia hasta los adultos, tienen menor cantidad de terapias de rehabilitación que cuando los padres tienen baja educación y bajos ingresos, generalmente no acceden a terapias de rehabilitación, que cuando tienen limitaciones funcionales leves, o sea, casos demasiado leves, no son compromisos motores muy severos, no acceden tampoco a la terapia de rehabilitación. Y en Bangladesh, por ejemplo, vieron también que las niñas tienen menor acceso a terapias de rehabilitación que los niños varones. Y eso también hubo una distinción de género ahí que encontraron. Estos fueron los factores que ellos encontraron en sus datos. También vieron que el 68% de los niños con parálisis cerebral no recibió nunca rehabilitación y en muchos casos las familias desconocían la discapacidad, su tratamiento y a dónde acudir. O sea, desconocían la severidad que tenía la discapacidad, que necesitaba un tratamiento y también no sabían a qué centros recurrir en estos países. El diagnóstico confirmado de parálisis cerebral se da en edades avanzadas. Ellos plantean que se confirman los diagnósticos de parálisis cerebral recién alrededor de los 5 años, o sea, el promedio de la edad es a los 5 años, y esto no permite la intervención temprana porque recién cuando se confirma un diagnóstico es como que arrancan con las terapias de rehabilitación, inician con las terapias de rehabilitación, o al menos con mayor intensidad. También ellos plantean o encuentran que el 59% de las causas de parálisis cerebral eran en gran medida prevenibles. Por ejemplo, asfixias al nacer, encefalopatías neonatal, sepsis neonatal. Muchas de las causas que ellos encontraban tenían que ver con cuestiones que podían ser prevenibles, también con controles en el embarazo que no se hacían y dificultaban después el momento del parto. Entonces, estos son algunos de los hallazgos que ellos tienen. En Argentina nosotros venimos realizando investigaciones desde el año 2014 en lo que es el área de niños y adolescentes con parálisis cerebral, niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral, y tenemos algunos datos en relación. No llegan a ser esto del registro, pero sí tenemos algunos datos en nuestro país. Recolectamos datos aproximadamente de 350 niños en lo que va de este tiempo, principalmente de Córdoba, pero también de otras provincias. Lo que vimos es que el 52% de los niños que asisten a centros de rehabilitación tienen parálisis cerebral con compromisos motores severos. Los casos más leves, nosotros sospechamos, los casos leves de parálisis cerebral que asistían a centros de rehabilitación, que es donde recolectamos los datos, tenían también mucho compromiso intelectual, o sea, tenían discapacidad intelectual moderada o severa y por eso terminaban yendo tanto a rehabilitación o a centros educativos terapéuticos. Creemos que muchos de los casos leves, como pasa en estos otros países de bajos y medios ingresos, probablemente o no tienen un diagnóstico confirmado de discapacidad o de parálisis cerebral en sí, o acuden a otros centros o no terminan yendo a centros de rehabilitación. El 53% de los niños presentan desnutrición. La proporción es mayor a la que se presenta en otros países, o sea, más de la mitad de los chicos presentan desnutrición y en muchos casos, y más de un 30% la desnutrición severa. Y no es, digamos, no porque tengan parálisis cerebral tienen que tener desnutrición. Y eso es algo que tenemos que trabajar entre todos y darle la importancia también al tratamiento nutricional y de la alimentación desde edades pequeñas, para prevenir el problema antes de que esté. Solo un 9,4% de los profesionales de salud se sentían seguros de poder aplicar el modelo CIF. El modelo CIF es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Es una clasificación que más allá de sus códigos, que se usan muchas veces para el certificado de discapacidad, en realidad aplica un modelo de intervención desde un enfoque más completo de la persona. Y en los cursos que venimos haciendo de CIF, que muchos de ustedes han participado también,
no todos los profesionales de la salud se sentían cómodos o seguros de poder aplicar el modelo SIF. Y esto tiene que ver con que todavía no se ha logrado aplicar en Argentina en todos los centros. El 32% de los niños presentan discapacidad intelectual y es la condición asociada más frecuente en quienes asisten a centros de rehabilitación. También vimos que no tener obra social, asistir a una institución pública y tener un nivel socioeconómico bajo y medio hacían que tengan más chances de tener menos horas de rehabilitación. Tenían menos rehabilitación que otros chicos que sí tenían obra social o que podían ir a una institución privada o que su nivel socioeconómico era alto. En esos casos también, según el tipo de obra social, era la cantidad de horas que recibían de rehabilitación. Entonces existen otros factores que están condicionando también, ¿no? Bien, ¿y cómo comenzamos? Y con esto del registro, porque esto del registro nos va a ayudar a conocer un poco mejor el panorama y poder tomar decisiones. Y acá me encanta esta foto del niño disfrazado y no se trata de que seamos superhéroes ni que hagamos algo sobrenatural, sino que se trata de ir avanzando de a poquito y ayudarnos entre todos. Nosotros tenemos ya un formulario de registro de parálisis cerebral que ahora se los voy a mostrar. Este formulario tiene mucha información realmente, pero también sirve para sistematizar y para poner todos los datos que muchas veces preguntamos en las historias clínicas y que los deben tener ustedes, pero ponerlos todos juntos y que no solo sirve para el registro, sino que puede servir para las instituciones. Debe ser completado por la familia y por profesionales de la salud que tratan a las personas con parálisis cerebral. Hay unas partes que son más técnicas, que tienen que ver con el diagnóstico, que las tiene que completar un profesional de la salud que atienda a ese niño. Puede ser un médico, kinesiólogo, alguien que conozca la historia clínica de la persona, y otras partes que se completan preguntándole a la familia o que las puede la misma familia completar. Nuestra intención es incluir a todas las instituciones del país que quieran participar y, como ya dijimos antes, todos los datos que se reciben se ponen en una base de datos y se ponen anónimos. No se puede cruzar el nombre, eso queda como privado. Y esto es un esfuerzo entre todos, y esto tiene algunos pasos. Primero, la intención es completar la información. Esta información se puede completar, como les dijimos, por las familias y después nosotros contactar al médico que trata a esa familia para que nos dé los datos clínicos del caso. Lo pueden completar también organizaciones sociales que trabajen con familias o que trabajen con profesionales de la salud y también instituciones de la salud, hospitales, centros de rehabilitación y los profesionales de la salud que allí trabajan. No necesariamente tiene que ser una sola persona la que lo completa, sino que puede haber una parte clínica y la otra parte que es preguntas a la familia, la puede hacer cualquier miembro del equipo de salud. A veces si tienen un área de trabajo social o la parte que hace los ingresos a la institución puede servir, pero son preguntas que cualquier profesional puede hacer. Una vez que se completan los formularios, estos se envían a nuestra institución. En el caso de faltar datos, por ejemplo, que se completó la parte clínica, pero falta algunas preguntas a la familia, nos dejan el dato de contacto de la familia y nosotros podemos contactar a la familia, o viceversa. Si lo completa una familia y necesitamos contactar al médico o profesional que está a cargo, lo contactamos para poder completar esto. Toda esta información, ya de base anónima, va a servir también para un registro global de los países de medios y bajos ingresos, así como estaba este de Bangladesh, que es este que tiene a Bangladesh, Nepal, Indonesia. La intención es poder también incluir a Argentina como el primer país latinoamericano y poder incluir después, armar una red de otros países latinoamericanos. Nosotros a cada institución le devolvemos un informe con los datos, cuando ya recolectamos datos de varias personas, con los datos de esto, de cuál es la prevalencia, cuál es, digamos, los casos, el nivel de severidad que tienen. Vamos sistematizando todos estos datos y presentamos un informe. Un informe con los datos solo de esa institución para que ellos sepan y un informe también general con los datos parciales que vamos recolectando. Estos informes los vamos a hacer 1 o 2 veces al año y vamos a ir compartiendo la información que vamos recolectando. En el caso de las familias, como es una sola persona, si la manda de forma individual, nosotros le mandaríamos el informe general. Pero esa es un poco la idea.
¿Cómo es el formulario? El formulario, como les decía, es bastante largo, tiene 2 páginas, en realidad tiene mucha información, no es tanto largo, y tiene unas zonas, que son estas de azul oscuro, que son las que debe completar un profesional de la salud, porque son los datos como un poco más técnicos y estos primeros son los datos de contacto. Entonces, o se puede completar todo completo, que sería lo ideal, porque si lo hace desde una institución, lo hacen todos juntos, o se puede hacer de esta forma. Ahora les voy a mostrar, voy a dejar de compartir un segundo para mostrarles el formulario más de cerca. Ahí les comparto. Este formulario acá lo están viendo todos más de cerca. Cualquier cosa, si no se ve, me avisan. Eh, Desde un PDF ustedes pueden editar este archivo y lo pueden completar. Uno lo puede, digamos, imprimir y completar a mano, esa sería opción 1. Y opción 2, si lo hacen desde la computadora, acá existe una opción que no sé si la conocían, pero que se llama acá Fill and Sign o completar y firmar, donde uno puede editar y completar. Entonces uno puede completar acá la institución, por ejemplo, yo le pongo que es de Córdoba, no sé, hospital de niños. Y incluso uno puede poner estas crucecitas e ir marcando donde vaya viendo. Como ven, tiene una primera parte de datos personales y que acá nos interesa mucho esto de los datos de contacto, si nosotros tenemos que completar eh, con un mail o y teléfono de la persona responsable o de la persona con discapacidad, porque también lo puede, al ser para adultos también lo puede responder la misma persona. Algunos datos que tienen que ver con, esto sirve para saber, conocer el nivel socioeconómico, voy a poner esta fichita que es más fácil, el nivel socioeconómico de las familias, el detalle del nacimiento y el embarazo, si fue una cesárea, si no, si hubo alguna complicación durante el embarazo, el peso al nacer de la persona con parálisis cerebral o del niño. Tiene acá también si fue un embarazo múltiple o no, ¿sí? Tenemos también algunos datos que tienen que ver con el momento, datos de los padres al momento del nacimiento, que tienen que ver con la formación que tenían al momento del nacimiento. Estos datos sirven, y se ha visto en otros países, que tiene que ver el nivel de educación, por ejemplo, que los padres tenían al momento del nacimiento, se podía correlacionar con el tipo se relacionaba con el tipo de etiología de la parálisis cerebral en muchos casos. Si hay otro miembro con discapacidad en la familia y algunas cuestiones que tienen que ver con la cobertura de salud, si tiene obra social, no, si tiene si ha tenido hospitalizaciones. Y después vienen estos datos, como les decía, que son un poco más técnicos, que son los detalles clínicos de la parálisis cerebral, tiene que ver con el tipo de parálisis cerebral, también con la clasificación funcional, antes de los 2 años, si es un niño más chiquito, o la clasificación funcional actual si son niños más grandes. Estos sistemas de clasificación son los que vemos en el curso, que muchos de ustedes ya han hecho, de sistemas de clasificación de parálisis cerebral, y que incluso ahora tenemos uno abierto, así que si alguien no lo hizo y le interesa, lo puede hacer. Y completan también esto, si tiene epilepsia, discapacidad intelectual, algunos datos que tienen que ver con el peso, con la talla, y si se conoce el momento de la lesión cerebral, si es conocido o no, y si fue durante el embarazo, en los primeros días de vida, o si fue posterior. Acá pueden poner algunos comentarios, y si no pueden completar los datos, pueden incluir el teléfono o el contacto de algún médico de cabecera. Esto es en el caso de que haya que contactarlos. También tienen sobre el certificado de discapacidad, si lo tienen o no, y la rehabilitación de cuándo comenzó con rehabilitación, el tipo de rehabilitación que tiene y el nivel de educación de la persona con parálisis cerebral. Si va a la escuela, no va a la escuela, si trabaja en el caso de los adultos. De eso se trata, digamos, el formulario. Acá también le ponemos el profesional responsable del formulario, digamos que completó el formulario. Más que nada es por si tenemos alguna duda en algo que se completó, lo podemos ver ahí.
Ahora vuelvo para la otra presentación. Este formulario, digamos, tiene toda esta información que, como verán, muchos de estos datos ustedes ya los tienen en historias clínicas o en otros espacios. ¿Tá? Voy a esperar a que se termine de compartir. Y un poco sintetiza todo. Si esto en una historia clínica también ustedes lo tuvieran como una primera hoja, serviría como para tener los datos un poco más a mano de todo esto y para hacer la información un poco similar entre todos los niños. Porque también a nosotros lo que nos pasó cuando fuimos a muchos centros de rehabilitación, tuvimos más de 17 centros, nos pasaba que todos los centros o cada centro anotaba de forma distinta y era muy difícil poder encontrar los datos, incluso de diagnóstico. Y vieron que muchas veces los datos de diagnóstico también en el certificado de discapacidad también hay que buscarlos. Ahora con los certificados nuevos es un poco más sencillo. Cuando nosotros fuimos en los primeros años, hace 5 años, todavía estaba el traspaso al certificado nuevo y a veces los diagnósticos no coincidían mucho en sí. Mencionaban una etiología en lugar de, o un retraso motor en un niño que ya tenía 8 o 9 años, entonces faltaba una relación a veces en algunos datos. Entonces estos, si bien hay muchos datos que están en el certificado de discapacidad, nos sirve para poder sistematizarlo. Bien, ¿qué hacer ahora? Como, digamos, ¿qué les toca a ustedes? Nosotros quisiéramos, primero por un lado, invitarlos simplemente, antes de ponerle esto, simplemente invitarlos a completar estos formularios que, como les dijimos, los pueden completar a mano o los pueden completar en computadora. Si es a mano, después nos los pueden hacer llegar en fotocopia por correo o los pueden hacer llegar escaneados y nos lo envían por mail y nosotros después les entregamos este informe. Sería interesante poder hacerlo desde las instituciones, también si necesitan apoyo para sacar las fotocopias o hacer los envíos, eso lo podemos hacer. Si bien nosotros trabajamos en la universidad, desde la Universidad Nacional y no contamos con grandes fondos, de los cursos que damos, algunos de esos cursos son rentados y de esa plata nosotros sostenemos lo que es investigación, principalmente para estos gastos. Entonces se puede gestionar eso si es necesario. Y también lo que a nosotros nos interesaría es formar un comité de este registro argentino de parálisis cerebral, donde no solamente haya profesionales de la salud, sino que también haya familias, miembros de la comunidad, miembros de organizaciones de ONGs o otro tipo de organizaciones que trabajen con personas con parálisis cerebral. Nos interesaría que formen parte de este comité y este comité la intención es que vaya evaluando el progreso, que nosotros los mantengamos al tanto de cómo vamos avanzando y podamos hacer ideas de cómo seguir creciendo o cómo fortalecernos o cómo superar dificultades que se nos presenten. La idea es esto, poder acompañar en la toma de decisiones, que esté formado por todos y hacer reuniones que no sean una sobrecarga para todos, sino reuniones cada 2 o 3 meses, o hacer también reuniones, mantener informados a través de reportes mensuales que les pueden llegar al mail y convocar a reuniones para la toma de decisiones puntuales que haya que hacer en algún momento. O sea, eso se puede consensuar. La intención de este comité es iniciarlo para el año que viene y este año ir recolectando algunos datos del registro. Si a alguien le interesa, nos puede avisar y nos puede escribir a nuestro mail como parte de una institución o como parte o como individuo también pueden formar parte de un registro, porque sé que a veces de las instituciones requiere muchas autorizaciones. Sería genial contar con el apoyo de instituciones, especialmente porque hay muchos de ustedes que trabajan en muchas instituciones referentes en el área, así que eso sería interesante. Pero bueno, nuestra intención es eso, invitarlos a colaborar con el registro. Si quieren participar un poquito más, formar parte del comité, también son bienvenidos. Les quería mostrar también algunos de los materiales que nosotros venimos haciendo en nuestro grupo de investigación, por si no los conocían. Estos son 3 libros que nosotros hemos publicado, estos 2.
el del data fotográfico de consistencia y el de Yo Como Diferente son de acceso libre y gratuito. Esto es una aplicación también para estimar el peso, que también es de acceso gratuito. Nuestra intención, y mostrarles esto más allá de la propaganda, era un poco mostrarles que nosotros con la investigación lo que queremos hacer es aportes que realmente sirvan a las personas, que sirvan a los profesionales de la salud, por eso también los cursos que damos, que tratamos de hacerlos o a un precio muy accesible o hacerlos de forma gratuita, mientras que podamos, pero a veces la administración de los cursos es bastante compleja. Pero bueno, nuestra intención es poder acercar herramientas que realmente sirvan, y para hacerlo necesitamos también la colaboración de todos o de instituciones, y también el contacto con las familias y con las personas con parálisis cerebral, y también de otras provincias. Nosotros estamos en Córdoba, pero también poder contactar en otros lugares. Eso básicamente es la reunión de hoy. Muchas gracias. Yo, como les dije al principio, soy la doctora Mercedes Ruiz-Brunner, soy quien coordina este proyecto. Me acompaña también el licenciado Federico Sánchez, que es uno de los colaboradores principales en Córdoba, pero también tenemos un equipo grande, donde está Giovanni Escobar, que está liderando también otro de los proyectos, Elizabeth Sieri, que también lidera otros proyectos. Y bueno, acá está el mail de contacto y de nuestras instituciones. Me gustaría saber si tienen alguna duda o aportes que nos quieran comentar. Lo pueden hacer, ahora les voy a dar la palabra, y si no también nos pueden contactar por mail también. Voy a